Noches, los profetas del desastre andan totalmente alborotados prediciendo colapsos en Colombia. A tan solo 4 meses de que se celebre la primera vuelta el próximo 29 de marzo, y es que existe un peligro inminente de que este país pueda dar un giro a la izquierda de la mano del exguerrillero del M-19, ahora convertido en candidato presidencial, Gustavo Petro, alineándose con sus mentores políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. El clan de los 3 chiflados dictadores empeñados en sumar a toda costa la joya de la corona a su cada vez más nutrido grupos de amigos de la izquierda. Un objetivo para el que no van a desestimar ni esfuerzos ni recursos y en el que en los últimos meses ha dejado marcada su maquiavélica huella en los intentos por desestabilizar al país. Y es que estos candidatos zurdos están tan bien organizados desde su foro de Sao Paulo o de Puebla y tienen tanta sed de extender sus tentáculos por el mundo que hasta en una reunión privada Petro fue recibido con honores este fin de semana en el Vaticano por el Papa más rojo que haya tenido la historia de la Iglesia, el Papa Francisco, el mismo representante de Dios en la tierra que recibe con interferencias el mensaje divino, haciendo oídos sordos al dolor del pueblo cubano o venezolano o nicaragüense por su falta de libertad, pero no duda en reunirse y sonreír de oreja a oreja a los dictadores y a sus aprendices. Un giro que lo llevó primero a España, donde se reunió con el comunista socialista Pinocho Sánchez y donde aprovechó para hacer pública su candidatura oficial a la presidencia colombiana, y que lo llevará también a Chile, a la toma de posesión del nuevo presidente Boric. Por eso de que Dios los cría y ellos se juntan. Hoy los candidatos a la presidencia de Colombia están tomando posiciones en un escenario muy incierto, donde solo Petro tiene despejado el camino a las urnas como líder de la coalición Pacto Histórico. El primer debate entre él y los 2 candidatos con mayores opciones, según las encuestas, Federico Gutiérrez por parte de la derecha y Sergio Fajardo del centro, ha dejado marcadas las profundas diferencias. Solo coinciden en una cosa: los 3 se presentan como el cambio que necesita Colombia, pero ¿hacia dónde y a qué precio? Como presentarles a mis invitados de esta noche. Este programita va a estar, pero así como que tira y se extiende. Juan David Vélez, congresista colombiano, representante de los colombianos en el exterior. Muchísimas gracias por estar con nosotros. María, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. Y tenemos también a Jefferson Beltrán, periodista, presentador del programa La Noche en NTN 24. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Mariano, un saludo para ti y para Juan David. Bueno, yo quisiera comenzar contigo, porque a Juan lo tengo aquí conmigo en el estudio, pero quiero comenzar contigo precisamente porque yo hacía una introducción que podía ser como medio, lo que decía, profética del desastre, pero es la realidad que tenemos, a la que nos enfrentamos. Y digo tenemos en plural porque esto no solamente afectaría al destino de Colombia, sino al destino de América Latina y a las relaciones que pueda tener con el resto del mundo. Mariano, pues claramente el panorama es incierto en Colombia. En este momento el único candidato, tal y como tú lo indicabas, que seguramente tiene su paso seguro a la segunda vuelta, es Gustavo Petro. No obstante, la izquierda radical en Colombia ha echado mano de una herramienta que ellos mismos han criticado en el pasado, y en las últimas semanas han estado buscando una serie de alianzas con sectores políticos tradicionales en Colombia, de tal forma que están buscando de pronto un triunfo en primera vuelta, cosa que a mi juicio no lo van a lograr, pero lo cierto es que del otro lado, es decir, del sector anti-Petro, en este momento hay una gran incertidumbre que solamente se solucionará el próximo 13 de marzo, cuando en las consultas internas del centro y de la centroderecha definan quiénes van a ser los candidatos. Solamente en ese instante sabremos realmente qué tan fuerte es el petrismo y qué tan fuerte es el antipetrismo. Juan, muchos pueden modificar su presente con un futuro que puede ser incierto, pero el pasado no lo borra nadie. Y el pasado de Petro está ahí, para bien, para mal, le guste al que le guste y le disguste al que le disguste. Y en este momento en el que es recibido por el Papa, oficializa su candidatura en España, le invitan como candidato a la toma de posesión de otro socialista que acaba de salir presidente en Chile. No deja de ser preocupante. ¿Cuál es el peso que tienen los colombianos en el exterior para, con su voto y con el interés que puedan llegar a tener de cambiar su patria, qué es lo que pueden hacer?
Mariana, es enorme la participación política de más de 5 millones de colombianos que residen en el exterior y que mantienen esos lazos con el país. Es fundamental para el futuro de Colombia. Y por eso la importancia de que voten en marzo para el Congreso y en mayo para la presidencia. Es determinante porque es muy preocupante lo que puede pasar en Colombia este año si un personaje tan nefasto como Gustavo Petro llega a la presidencia. Porque no es solo su pasado, Mariana, su pasado como guerrillero, tomándose el Palacio de Justicia de esa organización terrorista como fue el M-19, sino el pasado más reciente, como fue la alcaldía de Bogotá, nefasta para una ciudad tan importante, nuestra capital. Pero también hay que recordar que hoy es el aliado, el amigo de la izquierda internacional que ha traído pésimos resultados para los países vecinos. No es coincidencia que haya ido a España y se haya reunido con el secretario general del Partido Comunista. No es coincidencia que lo invite Boric en Chile y vemos la incertidumbre hoy de Chile para el futuro. Eso es lo que se juega Colombia en estas elecciones. Por eso la importancia de la participación, no solo de todo el pueblo colombiano en Colombia, sino de los más de 5 millones de colombianos que residen en el exterior. Jefferson, el espectro político se ha dividido en tres grandes coaliciones. Parecería que estamos entonces ante unas elecciones de coaliciones. Así es, el próximo 13 de marzo los colombianos van a las urnas a elegir un Congreso y ese es un primer, digamos, punto estratégico de cada una de estas coaliciones, porque hay unas consultas internas al interior de cada una de ellas que buscan elegir cuál será su candidato presidencial. No obstante, estas consultas internas que tienen cada una de estas tres vertientes, es decir, la izquierda radical en Colombia, el centro y la centroderecha, también buscan impulsar candidatos al Congreso. Entonces, muy seguramente estará en juego el Congreso que tendrá el nuevo presidente de Colombia. Esas tres vertientes en este momento, hay un panorama muy claro, Mariana. El primero es que Gustavo Petro va a quedar elegido como candidato de la centroizquierda. En el centro, pues hay una disputa muy fuerte, hay una fragmentación, pero muy seguramente el candidato, según las encuestas, será Sergio Fajardo, quien ocupó el tercer puesto hace 4 años en la pasada elección presidencial. Y de la centroderecha, al parecer, el candidato va a ser Federico Gutiérrez. En la derecha ya está Oscar Iván Zuluaga, que pues en las encuestas no registra un porcentaje muy alto. Entonces, muy seguramente esto se definirá entre estos 4 candidatos y uno que ha sido el outsider, que es Rodolfo Hernández. Este candidato ha venido creciendo en las encuestas, la gente no lo ubica ni de centro ni de derecha, pero es el único que le ha podido restar votos a Gustavo Petro, o por lo menos detener ese ascenso que venía registrando las encuestas. Fíjate que ayer hubo en Madrid un foro muy interesante al que asistió Antonio Ledesma, el que fuera alcalde de Caracas, en el exilio, estaba Vargas Llosa, y el propio Vargas Llosa habló muy duro de Petro y dijo lo que la figura de Petro podía suponer no solo para Colombia, como decimos, sino para América Latina. Y se habló, entre comillas, o se dejó caer el peligro de las financiaciones externas, la financiación de Venezuela, la financiación de Cuba, no solamente a nivel de candidatos, sino a nivel de compra de votos. ¿Esto es un tema que se menciona o que se maneja en Colombia? Claramente, Marianne, hay una gran preocupación por ese punto en particular que planteas y que también presentó Mario Vargas Llosa, este Nobel de Literatura, en este importante evento que tú acabas de mencionar, y es la influencia que puede llegar a tener Nicolás Maduro en las elecciones de Colombia. Para nadie es un secreto la cercanía que hay entre Gustavo Petro y Hugo Chávez en su momento. Cuando Hugo Chávez visitó a Colombia, lo hizo por primera vez de la mano de Gustavo Petro. Gustavo Petro fue uno de sus principales asesores en su momento. Entonces, digamos que acá hay una preocupación muy grande, no solamente por la influencia que pueda llegar a tener Nicolás Maduro en la elección presidencial en Colombia, sino todo este eje que veníamos planteando desde el comienzo del programa, el eje Chile, el eje de la presencia de Castillo en Perú, de Daniel Ortega en Nicaragua, y por supuesto, pues la influencia rusa, que claramente se siente más en América Latina. Entonces, este punto es bastante importante. Y en cuanto a la compra de votos, hay unas maquinarias que funcionan en Colombia históricamente y quizás es el reto principal que tiene la Fiscalía y la Procuraduría el próximo 13 de marzo para que estas elecciones sean transparentes y no terminen permeadas por la compra de votos.
Claro, porque, Juan, lo que se hablaba es que, como van las cosas, el problema central de estas próximas elecciones no sería ni siquiera la polarización o el extremismo entre la derecha o entre la izquierda, sería precisamente la manipulación o la compra de votos de esos sistemas electorales. ¿Cómo se ve eso desde el exterior? ¿Cuál sería tu experiencia por lo que has visto afuera y que se puede, de alguna forma, interpolar adentro? Pero es que son denuncias que generan enorme preocupación, Mariana. Se ha denunciado incluso en el Congreso de los Estados Unidos la posible interferencia, basados en documentos de inteligencia colombiana, israelí y estadounidense, de la injerencia que puede tener Venezuela, Cuba y Rusia en las elecciones de este año. Lo denunciaron aquí una congresista en el Congreso de los Estados Unidos. Y esto genera un detonante cuando se habla del dinero del narcotráfico que hoy hace presencia en Venezuela. Porque es que el 50% de la cocaína producida en Colombia sale por Venezuela, porque no es solo una dictadura, es un narcoestado que se está financiando directamente del negocio del narcotráfico, pero entendiendo que el aliado de este narcoestado es Gustavo Petro. Es que Nicolás Maduro y Gustavo Petro son socios y son amigos. Y esa es la gran preocupación, pero también con un gran llamado a la comunidad internacional. ¿A quién están recibiendo España, el Vaticano? ¿A quién está recibiendo? A un exguerrillero amnistiado, definitivamente amnistiado, que se respeta, pero a una persona que tiene vínculos con quien están llenando de pobreza a nuestros países vecinos. Y eso es lo que nosotros genera una enorme preocupación y por eso hacemos el llamado a la participación activa de la sociedad, de la comunidad y un llamado muy respetuoso a los líderes políticos de Colombia a que nos unamos para que este populista nefasto no llegue al poder de Colombia. Vamos, Juan David estaba mencionando el tema del narcotráfico, este narcoestado en el que se ha convertido Venezuela, y cómo las guerrillas del ELN y de las FARC, porque no solamente las FARC, que son los carteles más grandes del narcotráfico que existen en estos momentos en el mundo, están haciendo pie dentro de Venezuela. La injerencia, obviamente, de Venezuela en Colombia para cambiar la realidad está ahí. Ahora, ¿cómo lo están haciendo con la juventud? Porque el problema que existe es ese falso enamoramiento de esas ideas falsas de que el comunismo, de que la igualdad, etcétera, etcétera. ¿Cómo se está manejando esto en Colombia? Aquí hay dos puntos que hay que tener en cuenta, Mariana. El primero de ellos es que en Colombia, como tú bien lo conoces, hace pocos meses, incluso antes de la pandemia, hubo una serie de protestas ciudadanas en las calles, pero al mismo tiempo hubo terrorismo urbano. Grupos que infiltraron esa protesta ciudadana, que en algunos casos era pacífica, pero que en otros, por no decir que la mayoría, desembocó en actos violentos. Hubo una infiltración muy grande con el objetivo de capitalizar ese descontento que pues en todo el mundo dejó la pandemia, porque realmente en términos económicos el efecto fue muy fuerte, pese a que Colombia ha registrado unos índices de crecimiento altos y unos índices de recuperación altos en términos económicos, pues hay unos sectores que se vieron bastante afectados. Y lo que han buscado estos sectores de la izquierda radical en Colombia es que con el populismo y a través de las redes sociales han comenzado una especie de enamoramiento, de ese descontento que han expresado los jóvenes en las calles, y de esa manera pues buscan capitalizar esa votación, que dicho sea de paso muy seguramente va a ser mucho más alta que la de hace 4 años. Hay un engaño populista, Mariana. Claro. Es la misma herramienta que utilizaba Hugo Chávez hace exactamente hoy, hace 23 años, un 2 de febrero, cuando llegó por primera vez al poder en Venezuela e inició esta nefasta dictadura que nos tiene en jaque a todos los países del continente. Juan David, tú eres joven y representas además lo que muchos padres de repente desearían para los hijos de esos colombianos que han nacido en el exterior o que se han tenido que criar en el exterior. A ti te amenazaron, a tu familia la amenazaron, tuvisteis que salir y tú te dedicaste de alguna manera a no dejar en el olvido a tu patria, sino luchar por tu patria. ¿Qué opinas tú de los jóvenes que viven fuera de Colombia, en Estados Unidos, en la diáspora que pueda existir en el mundo? ¿Cómo se le puede llegar a un joven para hacerle ver esa realidad que nosotros estamos hablando en esta mesa? Tuvimos que salir por la falta de oportunidades, pero también muchos por las amenazas de la violencia. Y a Colombia hay que defenderla donde estemos, incluso en países que nos han brindado la oportunidad como los Estados Unidos. Yo soy un joven migrante que llegué a los 17 años a este país y encontré un país de oportunidades, donde
podía ir a estudiar no como un privilegio, sino que era una oportunidad para todos. Y eso es lo que tenemos que transmitir para nuestro país. Mayor empleo, mayor emprendimiento, mayores oportunidades para los jóvenes en el estudio. Y hay que ir en ese camino. Y aquellos colombianos que nacieron en el exterior, ya segundas y terceras generaciones, es la oportunidad para que actúen, no solo políticamente, votando, sino también económicamente, que sea nuestro país. La gente tiene miedo a que ese modelo que estamos viendo en Nicaragua, que estamos viendo en Honduras, que estamos viendo hasta en México, que se está extendiendo como un cáncer por toda América Latina, llegue también a Colombia. Ese es el miedo, y por eso hay que llamarlos a que se enteren de la realidad de los países. ¿Qué está proponiendo Gustavo Petro? Copiar el modelo que fracasa y que lleva al fracaso a los países. ¿Qué proponemos nosotros? Mejorar lo que está funcionando, cambiar lo que no funciona y trabajar unidos, en equipo, para poder sacar el país adelante, porque no hay nada más preciado que la libertad y la democracia de los países. Cuando se pierde muy fácil. Venezuela lleva 23 años tratando de recuperarla. ¿Cuánto lleva Cuba, Marian? 63, más de 60 años. 62. Y esa es la realidad de los países que no luchan por la libertad y la democracia. Nosotros queremos hacerlo y llamar a los jóvenes a que lo hagamos juntos. Pero no tenemos memoria histórica, eso es lo que pasa, que pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Eso pasa al lado, a nosotros no, hasta que lo tenemos adentro. Y créanme que el caso de España ha sido uno de los prioritarios y si no se actúa con cierta crudeza, estaríamos exactamente en la misma situación que está Nicaragua y que está Venezuela, o en camino de. Ahora, en medio de todo esto, mi queridísimo Jefferson, cae en paracaídas una ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt. Llega siendo mujer, no había mujeres en esa carrera política, al principio se ve ciertamente bien, pero después hay una especie de trunque donde quizá, y permítanme que sea tan honesta, los egos se ponen por delante, se posicionan por delante y ella abandona la coalición con la que estaba trabajando, que es la coalición de la esperanza, la coalición Centro Esperanza. Cuéntanos un poco cómo se ve ese movimiento. Marianne, Ingrid Betancourt es una líder política histórica colombiana. Recordemos que ella fue secuestrada hace exactamente 20 años por las FARC cuando era candidata presidencial y estaba en su mayor ascenso político en ese momento. 20 años después regresa desde Francia, luego de haber sido liberada en la operación Jaque en el año 2008, luego de haber estado secuestrada durante 6 años y aterriza en la política colombiana. Es una mujer astuta, es una mujer que maneja muy bien la política en Colombia y que siempre ha manejado el discurso anticorrupción. Puso en jaque a la coalición que la recibió debido a un debate que, como ustedes conocen, le planteó a uno de sus compañeros de alianza que no estaba de acuerdo con que ese candidato recibiera en su candidatura o en su precandidatura a unos congresistas que pues, históricamente han hecho parte del partido Cambio Radical. Ella consideró que eso era sinónimo de maquinarias políticas, sinónimo de corrupción y que por lo tanto esto no era debido. Acto seguido, pues los demás compañeros de coalición no estuvieron de acuerdo con esta posición porque estos congresistas no están inmersos en asuntos de corrupción y por lo tanto ella decidió lanzar su candidatura de manera independiente. Yo creo que esto no afecta mucho a la candidatura de centro porque pues ahí está Sergio Fajardo que representa un poder muy grande en el centro de Colombia. No divide el voto, Jefferson. Yo creería que no lo divide porque realmente Ingrid Betancourt en términos electorales, digamos, en este momento no suma muchos votos. No obstante, plantea un dilema muy grande porque los deja con un INRI en la frente, como si ellos fueran los corruptos y ella la anticorrupta. Claro, exactamente. Y una pregunta, ¿el hecho de haber demandado al Estado colombiano no juega de alguna manera a favor o en contra de ella? Pues ese ha sido un tema que en su momento generó una gran crítica al interior del país. Ella inicialmente desistió de esa demanda hace ya más de una década. En ese momento se ha hablado de una nueva demanda, pero muchos en Colombia dicen que realmente los que tienen que responder por ese tipo de demandas no es el Estado colombiano, sino precisamente los criminales que la tuvieron a ella y a muchos políticos y policías durante décadas en lo profundo de las selvas secuestradas y que en este momento no han entregado un solo peso de indemnización, no han reparado a las víctimas. Bueno, vamos a minuto, Juan David. Gracias, Marianne. Y un saludo muy especial a todos los televidentes, porque este es el momento para hacer el llamado a los colombianos a que nos unamos para trabajar por la libertad y la democracia de nuestro país.
No puede llegar el populismo del siglo XXI representado en Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Tenemos que elegir un buen Congreso de la República para defender las instituciones, la libertad de empresa, las libertades individuales, el futuro de Colombia. El propósito de Colombia hoy es estar unidos y sacar adelante a nuestro país. Bueno, mi queridísimo Jefferson, ¿qué damos como conclusión por el día de hoy? Bueno, yo voy a citar a Mario Vargas Llosa, o por lo menos lo voy a parafrasear en ese evento que tú planteaste que hubo el día de ayer en la ciudad de Madrid y que tuve la oportunidad de seguir virtualmente, y es que los comunistas son muy malos para gobernar, pero son muy buenos para perpetuarse en el poder. Y eso es lo que está en juego en Colombia en este momento. La democracia de un país que en más de medio siglo no ha tenido una dictadura y que en ese momento por primera vez corre el riesgo de perder esa libertad institucional que, pues, buena o mala, puede ser para algunos bueno, para otras mala, pero realmente ha garantizado una estabilidad económica y que nos puede dar la oportunidad de solucionar todos nuestros problemas sociales. Pero del otro lado tenemos el abismo, la posibilidad de que el socialismo del siglo XXI realmente llegue a Colombia. Tengo 20 segundos, pero solamente quiero que me contestes con un sí o con un no, mi queridísimo Jefferson. La prensa en Colombia está, al igual que aquí en Estados Unidos, esa mal llamada prensa progresista, llevando hacia ese camino. No, no creo, no. Creo que hay una prensa crítica todavía y es la que espero que se mantenga después de las próximas elecciones, porque la libertad de prensa también está en juego en Colombia. Pues te quiero agradecer muchísimo a ti, por supuesto, Juan David. Vamos a vernos antes de esas elecciones para seguir hablando con nuestro público aquí en El Espejo. Y a